El desierto marciano se extendía como un océano infinito de polvo rojizo. Sentía cómo la fina arena se colaba por cada pliegue de mi traje, mientras el aire enrarecido llenaba mis pulmones con esfuerzo. A pesar de que el visor de mi casco filtraba la intensa luz solar, el resplandor anaranjado me cegaba constantemente. La expedición llevaba ya 5 días, y hasta ahora, el planeta no era más que una tumba olvidada por el universo. Pero sabía que estábamos cerca. No era una corazonada, era algo tangible, casi físico, como si el aire mismo llevara una carga eléctrica, una especie de llamado que todos, en silencio, evitábamos reconocer. Soy el Dr. Lucio Amadi, arqueólogo especializado en civilizaciones antiguas. Desde niño, los misterios del pasado me fascinaban. Quizás esa obsesión nació de la soledad que me persigue desde aquel accidente. Aquel momento fatídico en las cavernas terrestres, cuando un colapso se llevó a todos menos a mí. Las voces de quienes partieron aún resuenan en mi mente, ecos de recuerdos que, ahora entiendo, jamás me han abandonado. Nos encontramos en Marte, como parte de un proyecto internacional destinado a explorar una región remota, conocida como la llanura inferior de Tarsis. El interés por este lugar surgió debido a lecturas anómalas de energía que parecían provenir de algún punto bajo la superficie. Los primeros informes sugerían la posible existencia de tecnología marciana antigua, pero nadie se atrevía a prever qué podríamos encontrar realmente. Nuestro equipo era reducido, pero cada miembro había sido cuidadosamente elegido. Elara Nix, astrobióloga pragmática y de ética inquebrantable, tenía un don irritante para detectar fallos en cualquier plan. Tras una misión que casi terminó en tragedia, su confianza en las decisiones de otros era mínima. Luego estaba Noah Travers, el ingeniero jefe, cuya ambición rivalizaba únicamente con su imprudencia. Para él, todo tenía un valor económico antes que histórico. Finalmente, Iris Cullen, una joven lingüista prodigio con unos ojos que parecían contemplar más allá del tiempo y el espacio. Hablaba poco, pero su curiosidad era insaciable. Últimamente, las pesadillas la atormentaban. Visiones de un lugar donde las estrellas parecían vivas y completamente dementes. Establecimos nuestro campamento junto a una extraña formación rocosa. La superficie era tan lisa que parecía artificial, como si alguien hubiera trabajado esa piedra con precisión milimétrica. Algo indiscutiblemente construido descansaba bajo el suelo. La noche cayó rápidamente, y aún no me acostumbraba al vacío del cielo marciano. Sin la atmósfera terrestre, no había colores familiares, solo una negrura infinita salpicada de luces brillantes que parecían perforar el alma. Elara fue la primera en romper el silencio. Sea lo que esperas encontrar aquí, Lucio, tenemos que estar preparados para lo peor. Estas lecturas siguen siendo un misterio, y no quiero que nadie salga lastimado. No es solo ciencia, respondí, intentando ocultar mi entusiasmo tras una máscara de lógica. Es una oportunidad para reescribir nuestra historia. Todo lo que sabemos sobre Marte es apenas la punta del iceberg. Noah soltó una risa seca y sarcástica. La historia no vale nada si no puede venderse. Si aquí encontramos tecnología útil, estamos hablando de miles de millones. Su inclinación al riesgo siempre resultaba inquietante. A pesar de la fachada profesional, la tensión entre nosotros era palpable. Cada uno cargaba con sus propios demonios y ambiciones que chocaban constantemente. Quizás era esa mezcla lo que hacía que esta misión resultara tan inquietante. Con cada paso que dábamos, una sensación de ser observados comenzó a instalarse. No había viento ni señales de vida, pero el silencio era opresivo. Incluso los equipos parecían comportarse de forma errática, registrando datos incoherentes sin explicación. En la tercera noche, mientras revisaba mis notas en la tienda, escuché un ruido extraño, algo entre un lamento lejano y un eco que surgía del subsuelo. Salí de inmediato, pensando que alguna máquina fallaba, pero me encontré con Iris. Estaba pálida,
temblando. Creo que escuché voces, susurró, como si temiera que el aire mismo pudiera traicionar su secreto. Levanté la mirada hacia el cielo. Las estrellas parecían desordenadas. Vibraban con un ritmo que escapaba a la razón. Un escalofrío recorrió mi espalda, pero antes de que pudiera responder, apareció Noah. «Algo pasó», dijo con el rostro serio. «Los escáneres están detectando algo. No sabemos qué es, pero viene de abajo». El misterio se hacía cada vez más denso, amenazando con devorarnos. Pero ya no había marcha atrás. Esto apenas era el principio. Al día siguiente, cavaríamos más profundo. La luz del amanecer en Marte tenía un brillo espectral, un naranja pálido que hacía que el paisaje pareciera más una ilusión que un terreno real. Estábamos todos alrededor de una abertura que habíamos descubierto, donde las excavaciones habían revelado parte de una estructura masiva. Parecía una entrada, adornada con inscripciones desconocidas. Aunque estaban desgastadas, tenían algo intrínsecamente inquietante, como si su propio diseño fuera una advertencia silenciosa. «Es deliberado, ¿no?», murmuró Iris, con los ojos fijos en los símbolos, mientras su mano temblaba al trazarlos en su tableta. «Quien haya hecho esto no quería que nadie cruzara por aquí». El ara cruzó los brazos, su expresión rígida y desafiante. O estaban intentando mantener algo encerrado. En cualquier caso, esto grita peligro. Sus ojos se clavaron en Noah, quien ya evaluaba la entrada con un escáner portátil. «Todo está bien», respondió él, restando importancia al comentario. «La radiación está dentro de los límites, no hay emisiones tóxicas. Solo necesitamos un poco de explosivo para abrir esto». La tensión entre los dos era casi tangible. Noah parecía decidido, su codicia y ambición eclipsando cualquier rastro de prudencia. El ara, en cambio, estaba cada vez más inquieta, como si cada segundo en ese lugar intensificara un malestar invisible. Yo me encontraba en medio, atrapado entre la urgencia de explorar y una creciente sensación de que algo andaba terriblemente mal. «¿Explosivos?», estalló el ara, su voz cargada de incredulidad. «Ni siquiera sabes qué hay al otro lado. ¿Y si comprometes toda la estructura? No estamos preparados para lidiar con las consecuencias». «Estamos lo suficientemente preparados», replicó Noah, con esa sonrisa irónica que siempre lograba encender la frustración en los demás. ¿O prefieres pasar semanas cavando manualmente mientras estas lecturas anómalas nos dejan sin respuestas? Sin esperar una respuesta, ya estaba llamando a los drones para posicionar los explosivos. Antes de que la discusión pudiera continuar, un ligero temblor recorrió el suelo. Todos nos quedamos inmóviles, intercambiando miradas cargadas de preocupación. El silencio que siguió parecía observarnos, pesado e imponente, hasta que el movimiento cesó tan abruptamente como había comenzado. «Solo fue un ajuste de placas tectónicas», comentó Noah con despreocupación. «Nada de qué alarmarse. Sigamos». Contra nuestra mejor intuición, aceptamos. Poco después, escuchamos la explosión amortiguada y sentimos el desplazamiento del aire, acompañado por el crujido de las rocas rompiéndose. La entrada quedó parcialmente despejada, revelando un túnel oscuro que se extendía hacia las profundidades. De allí emanó un olor sofocante, una mezcla de hierro oxidado y algo más, algo que recordaba a carne en descomposición. Nadie se atrevió a hablar mientras ajustábamos nuestras linternas y máscaras. Era como si cualquier sonido pudiera despertar algo dormido. Cuando finalmente entramos, el aire se volvió denso, opresivo, y nuestros pasos resonaban de manera extrañamente amplificada. «¿Qué son estas marcas?», pregunté, señalando lo que parecía ser un mosaico de runas talladas en el suelo. Iris se arrodilló para examinarlas, pero sus manos temblaban tanto que apenas podía estabilizar el escáner. «Están desgastadas», murmuró. «Pero hay algo familiar. No sé cómo explicarlo.
pero creo haberlas visto antes, en algún texto antiguo. Su voz era baja, casi como si temiera que las palabras pudieran desatar algo. A medida que avanzábamos, el túnel se ensanchó hasta desembocar en una vasta cámara subterránea. En el centro de la sala nos esperaba algo que ninguno de nosotros podría haber anticipado. Una estructura que se asemejaba a un sarcófago, cubierta de inscripciones aún más detalladas. Emitía un tenue resplandor rítmico, sincronizado con los latidos de mi corazón. «Esto es imposible», susurró Iris, con la mirada fija en las inscripciones. «Hablan de un encarcelamiento, algo colocado aquí para que nunca fuera perturbado». Antes de que pudiéramos procesar sus palabras, Noah ya estaba junto al sarcófago, iluminando las inscripciones con su linterna. «Si está sellado, debe haber algo valioso dentro», dijo, con ese tono triunfal que siempre lograba inquietarme. «No toques eso», advirtió Elara, casi gritando. Pero ya era demasiado tarde. Noah había activado un panel lateral, desatando un sonido que resonó como un grito lejano y desgarrador. Entonces, toda la cámara comenzó a temblar. El temblor se intensificó, y por un momento, todos nos quedamos paralizados. El sonido que emanaba de las paredes no parecía natural, sino algo vivo, como si la propia estructura protestara por nuestra intrusión. Elara agarró a Noah del brazo, apartándolo del sarcófago. «¡No tienes idea de lo que acabas de hacer!», gritó, pero su voz fue ahogada por otro ruido, un zumbido profundo que parecía provenir del núcleo del planeta. «Algo se está moviendo», murmuró Iris, señalando el sarcófago con los ojos desorbitados. El tenue brillo de las inscripciones se había intensificado, pulsando en una secuencia que resultaba hipnótica. La cámara entera vibraba con una energía invisible, cargada de una amenaza que ninguno de nosotros podía comprender. «Esto no es posible», dije, casi en un susurro, más para mí mismo que para los demás. «Está activándose». Noah, ignorando las advertencias de Elara, dio un paso hacia adelante, pasando sus dedos sobre las inscripciones que ahora brillaban como brasas ardientes. «Esto es tecnología», dijo con una voz cargada de reverencia y codicia. «Esto puede cambiarlo todo. Ni siquiera entendemos lo que tenemos frente a nosotros». «Exactamente», replicó Elara, su tono lleno de desesperación. «No lo entendemos, y es por eso que debemos parar ahora mismo. Necesitamos salir de aquí y reportar esto antes de que algo...». Antes de que pudiera terminar su frase, el suelo volvió a temblar, esta vez con una fuerza tan violenta que nos lanzó al suelo. Mi casco golpeó contra la pared de la cámara y mi visión se nubló por un instante. Cuando me levanté, vi algo que heló mi sangre. El sarcófago se estaba abriendo. Una línea fina apareció en el centro del sarcófago, expandiéndose lentamente mientras una niebla oscura y densa se filtraba, serpenteando por la cámara como si tuviera vida propia. El olor que emanaba era abrumador, una mezcla de podredumbre y algo indescriptiblemente antiguo, primitivo. Pero había algo más, algo que no podía definirse, una presión invisible, un peso mental que hacía cada pensamiento más lento, como si una presencia estuviera despertando a nuestro alrededor. «Iris, ¿qué significa esto?», pregunté, tratando de mantener la calma en mi voz, aunque sentía el pánico oprimiendo mi pecho. Ella no respondió de inmediato. Permanecía inmóvil, con la mirada fija en la abertura que se agrandaba. Cuando al fin habló, su voz era apenas un susurro, como si temiera ser escuchada. «Yo no lo sé, pero estas inscripciones son una advertencia. Hablan de un encarcelamiento eterno, algo que nunca debió ser liberado». Por primera vez, Noah retrocedió. La duda comenzaba a asomar en su rostro. «Si es tan peligroso, ¿por qué no lo destruyeron?», murmuró, su tono vacilante y casi derrotado. «Porque tal vez no podían», respondió Elara, su voz grave resonando en la cámara como un eco cargado de fatalismo. La niebla seguía extendiéndose,
envolviendo el espacio a nuestro alrededor. Entonces, dentro de la grieta que se abría en el sarcófago, algo brilló por un instante, como un ojo que se abría por primera vez en milenios. Fue entonces cuando lo escuché, un sonido que no podía describirse con palabras. No era una voz humana, ni animal, pero se sentía como un coro disonante, una cacofonía de miles de tonos mezclados en un único murmullo ensordecedor. Iris cayó de rodillas, llevándose las manos a los oídos. «Está hablando», sollozó, como si cada palabra le costara un esfuerzo descomunal. «Pero no es para nosotros, no somos nada para él». De repente, las luces de nuestros trajes comenzaron a parpadear frenéticamente. El zumbido en el aire se volvió insoportable, una frecuencia que parecía perforar nuestros huesos. Y entonces, tan abruptamente como había comenzado, todo cesó. El silencio que siguió fue absoluto, un vacío opresivo que se sentía tan amenazante como el ruido. El sarcófago estaba completamente abierto ahora. Dentro, algo pulsaba, una forma que escapaba a toda lógica o comprensión. Era amorfa, infinita en su grotesca simplicidad, como si el concepto mismo de forma hubiera sido distorsionado. Mi mente luchaba por procesar lo que estaba viendo, mientras un miedo ancestral, primitivo, se apoderaba de mí. «Tenemos que salir», dijo el Ara, con una firmeza que apenas ocultaba el terror en su mirada. «Ahora». Antes de que pudiéramos movernos, aquello en el sarcófago emitió un sonido bajo, casi un susurro, pero su impacto fue devastador. Una onda invisible nos lanzó contra las paredes de la cámara. Sentí como mi casco se agrietaba con el impacto, y mi visión se llenó de sombras que parecían moverse en la penumbra. Aquella cosa estaba creciendo, y con ella una oscuridad tangible nos envolvía. Algo había sido liberado, y en lo más profundo de mi ser, supe que no éramos los primeros en enfrentarlo. Y, sin lugar a dudas, no seríamos los últimos. No sé cuánto tiempo permanecí inconsciente. Cuando finalmente abrí los ojos, todo parecía haber cambiado. El silencio seguía siendo absoluto, pero estaba cargado de tensión. El tipo de silencio que precede a una catástrofe. Mi cabeza palpitaba con dolor, y las grietas en mi visor distorsionaban mi visión. «Lucio, ¿estás bien?» La voz de Elara sonaba apagada, pero llena de urgencia. Estaba a mi lado, intentando levantarme. Su rostro estaba tenso, pero había una determinación en sus ojos, como si se negara a sucumbir al pánico. «Creo que sí», respondí, aunque el sabor metálico en mi boca y la opresión en mi pecho sugerían lo contrario. Miré alrededor de la cámara rápidamente. Noah estaba acurrucado en una esquina, con la mirada perdida, fija en la criatura que aún flotaba en el centro. Iris, por su parte, estaba cerca del sarcófago, inmóvil, murmurando algo incomprensible. «¿Qué ocurrió?», pregunté, intentando mantenerme de pie. «Noah liberó eso», dijo el Ara con tono cortante, su ira apenas contenida. «Y ahora estamos atrapados aquí con... sea lo que sea». Intenté acercarme a Iris, pero el Ara me sujetó con firmeza. «No te acerques todavía», advirtió. «No sé si está bien. Algo... cambió en ella». Observé a Iris con cautela. Su postura era rígida, casi inhumana, y el murmullo que salía de sus labios carecía de ritmo o sentido. Mientras tanto, la cosa en el sarcófago seguía pulsando, como si respondiera a las palabras de ella. «Noah, tenemos que cerrar esto», dijo finalmente, su voz temblorosa, pero con un dejo de urgencia. «Debe haber alguna forma de sellarlo de nuevo». «¿Sellarlo?», el Ara explotó. «No tienes idea de lo que hiciste. Ni siquiera sabemos con qué estamos tratando». El aire vibró de nuevo, un sonido grave que se sentía más que se escuchaba. Miré hacia el sarcófago, y lo que vi me heló la sangre. Aquello estaba transformándose. La masa amorfa comenzaba ya a tomar una forma vagamente humanoide, grotescamente deformada, como si intentara imitar la vida sin comprenderla. «Tenemos que salir de aquí», repitió el Ara,
agarrándome del brazo. «Ya». Antes de que pudiéramos movernos, Iris se giró lentamente. Su rostro estaba pálido, y sus ojos, desorbitados, parecían mirar más allá de nosotros, hacia algo invisible. «Está despertando», susurró. «Sabe que estamos aquí». «Lucio, tenemos que irnos», dijo el Ara, su voz cargada de urgencia. Pero al girarme hacia Noah, me di cuenta de que ya no estaba con nosotros. Sus ojos estaban fijos en el sarcófago, vidriosos, como si estuviera atrapado en un trance. «Puedo entenderlo», murmuró, dando un paso hacia adelante. «Puedo ver el patrón. Todo está aquí. Todo tiene sentido». «Noah, no lo hagas», gritó el Ara, su tono desesperado. Pero ya era tarde. Cuando sus dedos rozaron el borde del sarcófago, un destello cegador lo envolvió, seguido de un grito que desgarró el aire como una cuchilla invisible. Noah cayó de rodillas, su cuerpo temblando mientras una energía invisible parecía devorarlo desde dentro. «¡Corran!», gritó el Ara, tirándome del brazo mientras la cámara empezaba a desmoronarse a nuestro alrededor. El ensordecedor sonido de piedras gigantes colapsando resonaba como un trueno interminable. El Ara me arrastraba, pero mis ojos seguían fijos en Noah, ahora inmóvil junto al sarcófago. La cosa en su interior pulsaba con un brillo oscilante, rojo y negro, creciendo como si estuviera absorbiendo todo lo que había en la cámara. «¡Iris!», grité, pero mi voz apenas se escuchaba entre el caos. Ella seguía arrodillada cerca del sarcófago, murmurando palabras incomprensibles, completamente ajena al colapso que la rodeaba. El Ara se detuvo en seco y me miró con decisión. «Tenemos que sacarla de ahí». «No se va a mover», respondí, pero aún así corrimos hacia ella. El suelo bajo nuestros pies vibraba violentamente, abriendo grietas que dejaban escapar un calor abrasador, casi irrespirable. El aire parecía pesar sobre nosotros, sofocándonos. Llegamos a Iris y la sujetamos por los brazos, intentando levantarla. «Iris, tenemos que salir de aquí», supliqué, mi voz un grito ahogado por la desesperación, pero ella resistía, como si estuviera anclada al lugar. Él me está mostrando», murmuró, su tono embelesado. «No es maldad, es inevitable». «Iris, eso no importa ahora», gritó el Ara, tirando de ella con fuerza. Finalmente logramos apartarla del sarcófago, pero el espacio a nuestro alrededor parecía implosionar. Las paredes se doblaban como si el lugar entero estuviera siendo tragado por la criatura. Alcanzamos el túnel por el que habíamos entrado, pero algo estaba terriblemente mal. El pasaje, antes recto y predecible, ahora parecía deformado. Las paredes pulsaban como si fueran carne viva. Cada paso parecía alargarse infinitamente, como si el túnel nos estuviera atrapando. El Ara me miró, su rostro pálido y empapado de sudor. Esto no tiene sentido», dijo entre jadeos. «El túnel está cambiando». Las visiones volvieron, más vívidas que nunca. Paisajes imposibles y criaturas grotescas aparecían en mi mente, imágenes que desafiaban toda lógica. Una voz resonaba dentro de mi cabeza, un susurro que parecía desgarrar mi conciencia. «No pertenecen aquí. Nunca debieron venir». De repente, Iris comenzó a gritar. «Él nos sigue. No podemos escapar de él. No hay salida». Su cuerpo temblaba. Sus ojos estaban fijos en algo detrás de nosotros. Me giré, y lo que vi heló mi sangre. La criatura venía hacia nosotros. No corría, no flotaba. Simplemente avanzaba, distorsionando el espacio a su alrededor. Las paredes del túnel ondulaban, derritiéndose como cera ante su presencia. «¡Corran!», gritó el Ara, su voz rasposa por el esfuerzo. Seguimos adelante, luchando contra la sensación de que no estábamos huyendo, sino siendo guiados, como presas conducidas a su destino. Cuando finalmente emergimos a la superficie marciana, el aire raro nos golpeó con fuerza, pero todo estaba cambiado. El cielo, antes de un naranja familiar, ahora era una opaca oscuridad,
salpicada de estrellas que pulsaban en patrones caóticos. El campamento estaba destruido. Los equipos y refugios estaban quemados o destrozados por algo que no podíamos comprender. Elara cayó de rodillas, jadeando. Iris permanecía en silencio, con los ojos vacíos, como si su mente hubiera sido arrancada de este mundo. Me giré hacia la entrada del túnel y vi algo desconcertante. La criatura no nos había seguido. ¿Por qué se detuvo?, pregunté, mi voz apenas audible. «Porque no lo necesita», respondió Elara, su tono impregnado de resignación. «Esto no ha terminado, ni siquiera ha comenzado». De repente, un resplandor apareció en el horizonte. Una luz imposible, pulsante, con el mismo ritmo de aquella criatura. Lo que fuera que habíamos despertado, estaba extendiéndose. Y, en el fondo de nuestros corazones, sabíamos que no había forma de detenerlo. Antes de que pudiéramos reaccionar, el suelo comenzó a temblar bajo nuestros pies. No era un simple temblor, era como si algo colosal estuviera despertando desde las profundidades del planeta. La entrada de la cueva, que ahora parecía lejana, colapsó completamente, enterrándonos en un abismo de incertidumbre. Pero la pulsación persistía. Cada golpe retumbaba más cerca, lento pero implacable, como el latido de una fuerza inhumana. «No podemos enfrentarlo aquí», dijo Elara, agarrándome del brazo con una fuerza desesperada. «Si no encontramos un punto de extracción, estamos muertos». «Noah», murmuré, mientras una idea cruzaba mi mente como un destello de esperanza. Recordé el transmisor portátil que él insistía en mantener activo, aunque todos lo considerábamos innecesario. Tenía que estar entre los escombros del campamento. Comenzamos a buscar frenéticamente entre las ruinas, nuestras manos temblorosas, removiendo restos de tiendas y equipos destrozados. El sonido a nuestro alrededor se hacía más profundo, más grave, como un rugido lejano que anunciaba nuestra condena. Parecía envolvernos, cerrando cualquier escape posible. Finalmente, mis dedos rozaron el transmisor, parcialmente enterrado bajo los restos de una estructura colapsada. Lo levanté y se lo entregué a Elara, que lo tomó con manos temblorosas pero decididas, configurando el dispositivo con movimientos rápidos mientras luchaba por mantener la calma. Detrás de nosotros, Iris comenzó a reír. Un sonido hueco, vacío, desprovisto de toda humanidad. ¿De verdad creen que pueden escapar? Su voz resonaba extraña, como si no le perteneciera del todo. Se levantó lentamente, sus movimientos rígidos, casi mecánicos, como una marioneta en manos de algo invisible. «Iris, por favor, necesitamos tu ayuda», dijo Elara, sin apartar la vista del transmisor mientras intentaba establecer contacto. «No hay escape», respondió Iris, su tono gélido, casi indiferente. «Él ya está aquí». El horizonte, donde antes había un resplandor distante, ahora estallaba en un fulgor cegador. La luz cortaba el terreno como una cuchilla, abriendo grietas que exhalaban calor y una energía sofocante. El suelo bajo nosotros comenzó a fracturarse, y el aire parecía arder en nuestros pulmones. Entonces lo escuchamos. Esa voz imposible de describir, una presencia que reverberaba en nuestras mentes como un eco omnipresente. Esta vez no eran simples susurros, eran palabras, claras y devastadoras. «Son míos», Elara gritó, aferrándose al transmisor con fuerza. «Necesito más tiempo». Su voz era un grito ahogado de urgencia, cargado de una desesperación palpable. Me giré hacia Iris, que ahora estaba de pie, mirando directamente hacia la luz que devoraba el horizonte. «Iris, tú entiendes esto», le supliqué, mi voz quebrada por el miedo. «Dinos cómo detenerlo». «¿Detenerlo?». Iris soltó una risa amarga, aunque lágrimas comenzaron a correr por su rostro. «No se puede detener lo que siempre ha sido. Él no vino a nosotros, nosotros lo trajimos de vuelta.
Su risa se transformó en un grito profundo, un rugido que parecía surgir desde lo más oscuro de su ser. De repente, cayó de rodillas, y sus ojos comenzaron a brillar con la misma luz distorsionada que emanaba del horizonte. Intenté alcanzarla, pero el calor que emanaba su cuerpo nos obligó a retroceder. Algo estaba manifestándose a través de ella. «Él la está usando», murmuró Elara, su voz rota por el horror. «Ella es... el canal». Todo se detuvo de repente. El aire quedó inmóvil, como si el propio tiempo hubiera suspendido su curso. El horizonte, antes un caos de luz y sombras, se apagó en un instante, sumiéndonos en un silencio absoluto. Fue entonces cuando lo vi. No con los ojos, sino con algo más profundo, una percepción que no podía explicar, una presencia que llenaba todo el espacio, colosal, grotesca y amorfa, pulsando con una energía que escapaba a toda comprensión humana. No era una criatura, era una fuerza primordial, un fragmento del propio universo hecho consciente. «¡No lo mires!», gritó Elara, su voz cortando el silencio. Pero ya era demasiado tarde. Yo estaba atrapado, inmerso en la vastedad de esa presencia, aplastado por una sensación abrumadora de insignificancia. Aquello no era solo un ser, era el principio y el fin, el tejido que sostenía el cosmos mismo. Iris se levantó nuevamente, pero ya no era ella. Su voz, ahora múltiple, era un coro de tonos discordantes, una cacofonía que vibraba en el aire. «Ustedes abrieron la puerta», dijo, o tal vez aquello que la poseía. «Y ahora todo será reescrito». «No, no tiene que ser así», grité, aunque sabía que mis palabras eran inútiles. Elara, a mi lado, trabajaba frenéticamente en el transmisor, intentando enviar una señal de socorro. «¿De verdad creen que importa?». La voz de Iris, o de lo que la habitaba, resonó, fría y definitiva. «Están atrapados en un ciclo. Siempre lo estuvieron». Las grietas en el suelo comenzaron a expandirse, emitiendo una luz abrasadora que consumía todo a su paso. Finalmente, Elara logró activar el transmisor, pero el canal estaba muerto. No había respuesta. Estábamos solos. «Si no podemos escapar, necesitamos detenerlo», dijo Elara, mirándome con una mezcla de determinación y resignación. «Si él sale de aquí, no se detendrá en Marte. Lo consumirá todo». «¿Cómo?», pregunté, mi voz un susurro quebrado. «No tenemos nada para enfrentarlo». Elara me miró fijamente. Su rostro reflejaba algo que temía admitir. Quizás nunca tuvimos una oportunidad. «Necesitamos sobrecargar el transmisor», respondió Elara con la voz cortada por el cansancio. «Crear una explosión para desestabilizar el área. Tal vez no sea suficiente para destruirlo, pero con suerte podremos sellarlo de nuevo». Miré a Iris, o lo que ella se había convertido, y comprendí que no teníamos otra opción. «Hazlo», dije, intentando controlar el terror que se apoderaba de cada parte de mi ser. Mientras Elara trabajaba frenéticamente, la cosa comenzó a moverse. No caminaba ni flotaba. El espacio a su alrededor se deformaba, como si la propia realidad cediera a su paso. Cada pulsación hacía que el aire se volviera más denso, cargado de una energía que nos aplastaba, dejando cada respiración más difícil. Pero no podíamos detenernos ahora. «Casi lo tengo», anunció Elara, su rostro iluminado por el resplandor del transmisor. El aire vibraba a nuestro alrededor y la realidad parecía desgarrarse, como si estuviera al borde del colapso. Finalmente, me miró con determinación, sus manos firmes sobre el control final. «Está listo». «Hazlo», respondí, mi voz rota entre el miedo y la resignación. Cuando activó el transmisor, la explosión que siguió fue indescriptible. Luz y sonido se unieron en una onda de devastación que nos lanzó hacia atrás. Lo último que vi antes de perder el conocimiento fue la cosa, consumida por la luz, su forma imposible desapareciendo en un torbellino de energía. Al despertar, el mundo a mi alrededor parecía roto, como si hubiera sido arrancado de su lugar original. El cielo marciano,
Antes de un naranja vivo, ahora era un gris uniforme, sin vida, como si el color y la energía hubieran sido drenados del planeta. Cada movimiento me costaba un esfuerzo monumental. Mi cuerpo estaba cubierto de un dolor sordo y persistente. Tosí, sintiendo el sabor metálico del polvo y la sangre mientras trataba de enfocar mi visión. ¿Lucio? La voz de Elara llegó débil desde algún lugar cercano. Giré lentamente la cabeza y la vi entre los escombros, su máscara rota y el transmisor destrozado junto a ella. Estaba viva, pero su rostro reflejaba la misma extenuación que sentía en mi propio cuerpo. Lo hicimos, dijo, pero su tono no tenía ninguna traza de triunfo, solo una profunda fatiga. Miré a nuestro alrededor, tratando de comprender lo que había sucedido. La explosión había transformado el lugar, reduciendo la entrada de la cámara a un pozo de roca derretida. No había rastro de Iris ni de la criatura que la habitaba. Pero algo dentro de mí sabía que esto no era el final. No lo destruimos, solo lo habíamos retrasado. Elara, susurré, mi voz áspera. Tenemos que asegurarnos. Necesitamos saber si todavía está allí. Ella negó con la cabeza lentamente, luchando por incorporarse. No podemos saberlo, respondió con una voz vacilante. Todo lo que podemos hacer ahora es esperar que haya sido suficiente. Pero, Lucio, sus palabras quedaron suspendidas por un momento, pesadas como el aire a nuestro alrededor. Aunque esté sellado, lo que hicimos aquí no será olvidado. Algo cambió, y no sabemos cómo nos afectará. Su mirada reflejaba una tristeza profunda, y por primera vez comprendí el peso de lo que habíamos liberado. No era solo una amenaza física, era algo que trascendía tiempo y espacio, una fuerza que no debía existir en nuestra realidad. Tenemos que salir de aquí, dijo finalmente, con un esfuerzo renovado. Necesitamos llegar a la base. Ellos tienen que saber lo que pasó. Tal vez puedan evitar que esto se repita. Mientras avanzábamos entre los restos del campamento, buscando algún equipo que todavía funcionara, algo no estaba bien. Las estrellas seguían fuera de lugar, pulsando en patrones erráticos, como si estuvieran vivas. El silencio era pesado, cargado de una expectativa opresiva. ¿Lo sientes?, pregunté, deteniéndome en seco. Elara giró hacia mí, y vi en su rostro el mismo presentimiento. Es como si algo nos estuviera observando, respondió, con la voz tensa. Antes de que pudiera contestar, un sonido bajo y distante resonó en el aire. No era la criatura, era algo diferente, más profundo. Era un sonido que parecía provenir de dentro de nosotros, como si nuestras mentes estuvieran desmoronándose. Mi corazón se aceleró, y una única posibilidad me consumió. Tal vez habíamos fallado. La base estaba lejos, y cada paso era una lucha contra una fuerza invisible que intentaba retenernos. La arena marciana, antes inofensiva, ahora parecía viva, pegándose a nuestros trajes con una insistencia que bordeaba lo sobrenatural. El transmisor estaba destruido, y la radio de emergencia solo emitía estática, interrumpida por sonidos que parecían susurros. ¿Oíste eso?, preguntó Elara, deteniéndose abruptamente. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos mantenían un brillo de resolución. Sí, murmuré, aunque mi voz apenas era un susurro. No era solo un sonido, era una presencia. Algo estaba con nosotros, caminando a nuestro lado, invisible pero ineludible. Tenemos que seguir, dijo, apretando mi brazo. No podemos detenernos ahora. Cuando finalmente vimos los contornos de la base en el horizonte, una ola de alivio me recorrió el cuerpo, pero fue reemplazada rápidamente por un miedo visceral. Algo estaba mal. Las luces exteriores estaban apagadas y las antenas de comunicación estaban dobladas en ángulos imposibles, como si algo las hubiera retorcido. «Esto no puede ser bueno», murmuró Elara, su voz temblando. Nos acercamos con cautela, nuestros pasos resonando en el silencio sepulcral. Al entrar en la base,
El panorama que nos esperaba era una pesadilla. Los equipos estaban destrozados, esparcidos como si un huracán hubiera pasado por allí. Pero no había señales de lucha, ni cuerpos, ni sangre. Solo vacío. «El Ara», llamé, señalando el panel principal. Seguía activo, mostrando un mensaje parpadeante en un idioma que ninguno de los dos reconocía. Iris habría sido la única capaz de descifrarlo, pero ella ya no estaba con nosotros. El Ara se acercó lentamente, sus ojos fijos en las líneas incomprensibles que se iluminaban en la pantalla. Antes de que pudiéramos analizarlo, el sonido regresó. Esta vez no era un zumbido ni susurros lejanos. Era un golpe profundo, rítmico, como el latido de un corazón colosal enterrado bajo nuestros pies. El Ara cayó de rodillas, llevándose las manos a la cabeza, mientras un dolor agudo atravesaba mi mente. Era como si algo intentara abrirse paso dentro de nuestros pensamientos, arrancando cada fragmento de lógica. «Está dentro de nosotros», logró decir entre gemidos sus palabras temblorosas. «Nunca escapamos, nunca podríamos». De repente, el panel parpadeó violentamente antes de apagarse por completo. El sonido cesó, dejando tras de sí un vacío opresivo, un silencio tan denso que parecía aplastar cada rincón de la sala. El Ara se levantó con esfuerzo, su respiración pesada, sus ojos aguados, pero su expresión estaba cargada de determinación. «Tenemos que documentar esto», dijo, su voz firme, aunque quebrada. «Si nadie viene a rescatarnos, algún día alguien encontrará estos registros. Tienen que saber, tienen que prepararse». Miré a nuestro alrededor, tratando de comprender lo que había sucedido. La explosión había transformado el lugar, reduciendo la entrada de la cámara a un pozo de roca derretida. No había rastro de Iris ni de la criatura que la habitaba. Pero algo dentro de mí sabía que esto no era el final. No lo destruimos, solo lo habíamos retrasado. «El Ara», susurré, mi voz áspera. «Tenemos que asegurarnos. Necesitamos saber si todavía está allí». Ella negó con la cabeza lentamente, luchando por incorporarse. «No podemos saberlo», respondió con una voz vacilante. «Todo lo que podemos hacer ahora es esperar que haya sido suficiente. Pero, Lucio...» Sus palabras quedaron suspendidas por un momento, pesadas como el aire a nuestro alrededor. «Aunque esté sellado, lo que hicimos aquí no será olvidado. Algo cambió, y no sabemos cómo nos afectará». Su mirada reflejaba una tristeza profunda, y por primera vez comprendí el peso de lo que habíamos liberado. No era solo una amenaza física, era algo que trascendía tiempo y espacio, una fuerza que no debía existir en nuestra realidad. «Tenemos que salir de aquí», dijo finalmente, con un esfuerzo renovado. «Necesitamos llegar a la base. Ellos tienen que saber lo que pasó. Tal vez puedan evitar que esto se repita». Mientras avanzábamos entre los restos del campamento, buscando algún equipo que todavía funcionara, algo no estaba bien. Las estrellas seguían fuera de lugar, pulsando en patrones erráticos, como si estuvieran vivas. El silencio era pesado, cargado de una expectativa opresiva. «¿Lo sientes?», pregunté, deteniéndome en seco. El Ara giró hacia mí, y vi en su rostro el mismo presentimiento. «Es como si algo nos estuviera observando», respondió, con la voz tensa. Antes de que pudiera contestar, un sonido bajo y distante resonó en el aire. No era la criatura, era algo diferente, más profundo. Era un sonido que parecía provenir de dentro de nosotros, como si nuestras mentes estuvieran desmoronándose. Mi corazón se aceleró, y una única posibilidad me consumió. Tal vez habíamos fallado. La base estaba lejos, y cada paso era una lucha contra una fuerza invisible que intentaba retenernos. La arena marciana, antes inofensiva, ahora parecía viva, pegándose a nuestros trajes con una insistencia que bordeaba lo sobrenatural. El transmisor estaba destruido, y la radio de emergencia solo emitía estática, interrumpida por sonidos que parecían
susurros. ¿Oíste eso?, preguntó el ara, deteniéndose abruptamente. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos mantenían un brillo de resolución. Sí, murmuré, aunque mi voz apenas era un susurro. No era solo un sonido, era una presencia. Algo estaba con nosotros, caminando a nuestro lado, invisible pero ineludible. «Tenemos que seguir», dijo, apretando mi brazo. «No podemos detenernos ahora». Cuando finalmente vimos los contornos de la base en el horizonte, una ola de alivio me recorrió el cuerpo, pero fue reemplazada rápidamente por un miedo visceral. Algo estaba mal. Las luces exteriores estaban apagadas y las antenas de comunicación estaban dobladas en ángulos imposibles, como si algo las hubiera retorcido. «Esto no puede ser bueno», murmuró el ara, su voz temblando. Nos acercamos con cautela, nuestros pasos resonando en el silencio sepulcral. Al entrar en la base, el panorama que nos esperaba era una pesadilla. Los equipos estaban destrozados, esparcidos como si un huracán hubiera pasado por allí. Pero no había señales de lucha, ni cuerpos, ni sangre. Solo vacío. «El ara», llamé, señalando el panel principal. Seguía activo, mostrando un mensaje parpadeante en un idioma que ninguno de los dos reconocía. Iris habría sido la única capaz de descifrarlo, pero ella ya no estaba con nosotros. El ara se acercó lentamente, sus ojos fijos en las líneas incomprensibles que se iluminaban en la pantalla. Antes de que pudiéramos analizarlo, el sonido regresó. Esta vez no era un zumbido ni susurros lejanos, era un golpe profundo, rítmico, como el latido de un corazón colosal enterrado bajo nuestros pies. El ara cayó de rodillas, llevándose las manos a la cabeza, mientras un dolor agudo atravesaba mi mente. Era como si algo intentara abrirse paso dentro de nuestros pensamientos, arrancando cada fragmento de lógica. «Está dentro de nosotros», logró decir entre gemidos sus palabras temblorosas. «Nunca escapamos, nunca podríamos». De repente, el panel parpadeó violentamente antes de apagarse por completo. El sonido cesó, dejando tras de sí un vacío opresivo, un silencio tan denso que parecía aplastar cada rincón de la sala. El ara se levantó con esfuerzo, su respiración pesada, sus ojos aguados, pero su expresión estaba cargada de determinación. «Tenemos que documentar esto», dijo, su voz firme, aunque quebrada. «Si nadie viene a rescatarnos, algún día alguien encontrará estos registros. Tienen que saber, tienen que prepararse».